Anthrax es un peligroso villano del universo de las Tortugas Ninja. Fue creado originalmente para la línea de figuras de acción de las Tortugas Ninja del año 1992. Su apariencia física depende de la adaptación del personaje en las series o cómics, pero su apariencia original es la de una hormiga humanoide de 4 brazos, viste una capucha de verdugo, cuenta con un amenazante aguijón y poderosas armas, muy características de un verdugo, un hacha larga, un garrote con púas filosas y una soga de ahorque. Es posible que los creadores de Anthrax se hayan inspirado en la llamada hormiga de fuego, un género de hormigas picadoras muy agresivas, originaria de Sudamérica, y que se ha convertido en una plaga en Estados Unidos y otros países. La amenazante apariencia de las hormigas de fuego y su carácter agresivo van perfecto con el personaje. Su nombre, Anthrax, incluye convenientemente la palabra en inglés ant, que significa hormiga, y anthrax, a su vez, es el nombre de una enfermedad ocasionada por la bacteria Bacillus anthracis. Esta bacteria habita de forma natural en animales con pezuñas, especialmente en ganado, ovejas o cabras. La enfermedad se presenta en seres humanos al manipular estos animales. Comencemos con la participación de Anthrax en la serie animada de las Tortugas Ninja de 1987. Anthrax solo tiene una aparición en un episodio de la 7ª temporada llamado La Noche de los Bribones. En este episodio, Destructor se cansa de siempre ser humillado por las tortugas, así que va a la Dimensión X para reclutar a varios villanos para que acaben con las tortugas. ¡Tortugas! ¡Me han humillado por última vez! ¿En serio? ¿Vas a dejar la serie? ¿Recuerdan al rey de las ratas? ¿Y Slash, la tortuga perversa de la Dimensión X? Y no habrán olvidado a su viejo amigo, Leatherhead. O a mí, Tempestra. O al viejo Zumbug, que arden deseos de comérselos también. Sin mencionar a Anthrax, el ejecutor real de Krang de la Dimensión de X. Acaben con sus caparazones. Y a mi superrobot Prompton. Como pago por su trabajo, les ofrece parte del tesoro que él y Krang están buscando en las profundidades de la Tierra. Anthrax, junto a los otros villanos, logran capturar a las tortugas, pero Splinter, April, Casey Jones y otros aliados las rescatan, enfrentándose de nuevo al grupo de villanos, pero estos ya no quieren pelear, ya que las tortugas destruyen la nave que tenía los tesoros con los que Destructor les iba a pagar. Este fue el único episodio en el que apareció Anthrax en la serie clásica. También fue la única aparición de Scumbag, otro personaje conocido por las figuras de acción de las Tortugas Ninja, quien también tendrá su propio video. Los productores de la serie nunca se molestaron en contar cuál era el origen de Anthrax o de Scumbag, solo sabemos que son alienígenas de la Dimensión X y que por algún motivo las tortugas y April ya los conocían. Este episodio tiene otra curiosidad. Fue el primer episodio en el que el actor de doblaje Thousand Coleman hiciera la voz original en inglés para Destructor, sustituyendo a James Avery, el reconocido tío Phil de El Príncipe del Rap, quien fue la voz original de Destructor desde el comienzo de las Tortugas Ninja. Posiblemente, James Avery se retiró de su trabajo como la voz de Destructor para dedicarse más a su carrera como actor de televisión. Trabajé todos los días para ellos porque es lo que un hombre hace. Falleció en 2013. Descansa en paz, tío Phil. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. En la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012, Anthrax es una hormiga mutante que hace parte del ejército de insectos de Baxter Stockman. No tiene una capucha de verdugo ni las armas que ya conocíamos, pero tiene habilidades como superfuerza, unas poderosas mandíbulas, la capacidad de lanzar baba tóxica y el poder de multiplicarse en varias hormigas como él.
En algo se parece al Anthrax de la serie animada clásica, en que solamente apareció en un episodio de la 4ª temporada llamado La invasión de los insectos. Como es costumbre, Miguel Ángel fue el que le puso su nombre. ¡Retírate, Anthrax! ¡Wow! ¿Vieron qué rápido se me ocurrió eso? ¡Oh! Aunque el episodio es bueno, no ocurren cosas determinantes para el avance de la historia, con excepción del final, que es cuando el mutágeno de Baxter Stockman comienza a hacer efecto en Destructor, quien da el primer paso en la mutación de Super Destructor. Está funcionando. Las tortugas logran acabar fácilmente con Anthrax en la batalla del final del episodio contra el ejército de insectos de Baxter Stockman. Una de las buenas escenas del episodio es cuando Rafael tiene una más de sus alucinaciones por el miedo que le tiene a los insectos y termina besando a Anthrax pensando que era Mona Lisa. ¿Qué hice? Parece que Anthrax está acostumbrado a hacer breves apariciones en las historias de las Tortugas Ninja, porque también lo fueron sus apariciones en los cómics. Una de ellas fue durante el arco argumental del Tribunal de Krang en los cómics de IDW, específicamente en el 3er número de la miniserie Dimensión X, en el que las tortugas visitan diferentes planetas reclutando testigos para declarar en contra de Krang en su juicio. Anthrax es un luchador del asteroide en donde la Federación Intergaláctica de Lucha está realizando el evento llamado Grapple Gansa. Su dueño, un alien parecido a un árbol llamado Stump, es a quien buscan las tortugas para que declare en contra de Krang en el juicio. La Federación Intergaláctica de Lucha sería algo como la WWE. Su dueño, Stump, sería alguien como Vince McMahon y Grapple Gansa, algo como el evento WrestleMania. Rafael decide participar en la primera pelea de Grapple Gansa a cambio de la declaración de Stump. Su contrincante fue Anthrax, quien se supone que debería ganar la pelea. Después de un ataque de Anthrax, Rafael lo golpea, lo derriba y ahí termina la pelea y su participación en la historia. Anthrax también tuvo una breve aparición en otro cómic de IDW, en la serie Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures, que está basada en la serie animada de 2012. Lo hizo en la historia Robot Animals, en la que Baxter Stockman usa unos nanobots para convertir a los mutanimales en seres robóticos. Además de convertir a los mutanimales, también lo hace con Anthrax y con Scumbag, los leales miembros de su ejército de insectos. On safari in deepest Africa with King Lionheart, mutant king of the jungle, and Dr. L, a very heavy dude. When out of nowhere comes Anthrax, the one-man lynch mob. Things weren't going too well, okay? So I called in some reinforcement. Monty Moose, the moose-faced mutant who always gets his man. And once again, the world is safe for picnics. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pass the peanut butter. Ahora, hablemos de la figura de acción de Anthrax. Como lo mencionaba al principio, fue lanzada en la ola de figuras de 1992. La tarjeta del personaje nos cuenta que Anthrax era el único verdugo de la Dimensión X y que un día Krang lo encontró en uno de sus acostumbrados viajes a la Dimensión X para reclutar soldados y quedó impresionado con su habilidad para blandir el hacha y el garrote con púas. Así que lo contrató a cambio de dinero, poder y televisión por cable. La figura de Anthrax es una de mis favoritas de toda la colección clásica. Es imponente, amenazante, tiene detalles que la hacen única, como sus 4 brazos que irremediablemente nos hace recordar a Goro de Mortal Kombat,
o sus detalles dorados y plateados en su tórax, piernas y brazos. Lastimosamente, tiene detalles muy delicados, como sus antenas y sus mandíbulas que son extraíbles, haciendo que se pierdan muy fácilmente. Hoy en día no es tan sencillo ni tan barato encontrar una figura de Anthrax completa con todos sus accesorios. La que estás viendo es mi figura de Anthrax. Es la única figura de las Tortugas Ninja que conservo de mi niñez. Con este Anthrax creé muchas aventuras con mis otras figuras de las Tortugas Ninja, que lastimosamente no sobrevivieron al paso del tiempo ni al maltrato que le dábamos cuando jugábamos con ellas. Como puedes ver, es un ejemplo perfecto de cómo lograron llegar hasta esta época estas figuras clásicas, sin un brazo, sin una mano y por supuesto sin accesorios. La considero uno de mis mayores tesoros en cuanto a figuras, ya que me ha acompañado desde que era un niño y se ha conservado muy bien. Espero algún día reponer las partes que le hacen falta para tenerla completa de nuevo. ¿Te imaginas cómo sería una figura de Anthrax diseñada por Super 7 para la colección de Ultimates? Sería fuera de este mundo. NECA no se olvidó de Anthrax, ya que lanzó su figura fiel a la serie animada clásica, con algunos nuevos accesorios, y como no podía ser de otra manera, acompañada por la figura de Scumbag, que trae unas desagradables cucarachas como accesorio. En cuanto a los videojuegos, Anthrax es un personaje del videojuego para móviles Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Madness. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.